Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales. Tu beso. Tu beso sabe a victoria, a final de una batalla. Tu boca es himno de gloria, festejo de madrugada. Tu voz es una caricia, una luz que vive en mí, un vuelo de colibrí, deseo, canto y codicia. Tus manos son pasajeras de mis noches desbocadas, son luz de luna viajera en mi piel desesperada. Tu cuerpo es una tormenta que moja toda mi historia, un suceso en mi memoria, un caudal que me apacienta. Tu amor es yugo que anhelo en mi confusa jornada. Mi boca, que es casi nada, se vuelve todo en tu beso. Y como me dijeron que tenía que contar por qué escribí tal o cual texto o por qué lo leí, la verdad es que lo leí porque se me hace como muy festivo, se me hace divertido, como son todos los versos que tienen 8 sílabas, son muy rítmicos, bailamos en 8, y se llama Festejo de Madrugada porque precisamente es un baile, los bailes son en 8, y además son muy sabrosos como suelen ser los besos. Entonces ese es el relato acerca de por qué tu beso. Oye, Kiliel, y aparte, ¿quién no ha bailado y ha besado al mismo tiempo? ¿No? Bueno, cuando tienes, no sé, 15 años, a lo mejor empiezas en estos bailes en los que, y luego el beso en el baile. Exacto. Y bueno, este es de tu libro Festejo de Madrugada. Festejo ¿no? de Madrugada, y obviamente es el texto que le da nombre al poemario. De hecho, son 2 poemarios, son Festejo de Madrugada y La Intención del Caos. La razón por la que quedó La Intención del Caos al final es porque mi editora consideró que al ser el último beso, el último verso, ya se me lenguó la traba, es que me quedé con ganas, pero bueno, al ser el último verso, algo que dice el silencio es el final del viaje, entonces me dijo Verónica Palacio, ¿sabes qué? Te recomiendo que dejes este poemario al final para que termines con el fin del viaje. Entonces me pareció muy acertado y dije, tienes toda la razón, y así se quedó. Que por cierto tenemos varios libros para aquel que los quiera, pues para que llame por favor a los teléfonos, que son el 226-2233 y el 226-2266. Exacto, aquí si llaman les entregamos algunos libros que nos hizo el favor Kiliel de traerlos. Con muchísimo gusto. Y este otro es un texto que escribí hace algunos años y me gusta porque es muy ad hoc para Puerto Vallarta. Es un poquito un caligrama porque lo organicé de modo que sea como un oleaje, pero creo que no necesita tanto de la imagen visual para entenderse, entonces me voy a permitir leerlo. Y se llama Distancias. Profunda, prolongada, postergada en el silencio, tu caricia. Arráncame del mar cuando la ola encalle tus distancias. Anúnciame las armas que navegan tus imperativos. Perpetua soy en tu escondida longitud. Distancia soy y me hallo sola entre tus aires de marea. Longitud de nave en mi boca te muerde los secretos. Pleamar descansa cuando rompes mis olvidos. Y bueno, yo creo que la historia que habrá que contar acerca de Festejo de Madrugada, que como les decía, en realidad son 2 poemarios, es una historia muy larga porque realmente es una selección de textos de casi 2 décadas, pero fue básicamente un punto final. Creo que esta ya no es la forma en que escribo, entonces quería como darle un cierre a esa época de mi vida y dije, bueno, ya lo que quería escribir así ya lo escribí, entonces le ponemos un puntito al final, y para mí mi punto final fue precisamente la edición de este libro. Es una edición que yo quiero mucho por muchas razones. La primera de ellas porque es mi único libro, obviamente, y la verdad es que era un regalo para mí, no era tanto como por publicarlo ni nada parecido. La segunda es que la imagen de portada es una imagen que me regala mi hermana, la pintora Liudmila Casillas. Entonces para mí también era muy importante tener algo de ella porque somos muy allegadas, ella y yo como hermanas, aunque somos muy independientes, pues creo que somos muy buenas amigas y entonces
intentábamos como hacer un proyecto juntas. Y la tercera de ellas es que, bueno, la verdad es que tuve una suerte muy grande. Este prólogo pequeño que está aquí, en realidad ustedes lo ven tan hermoso y tan bien hecho, porque es nada menos y nada más que de María Teresa Andrueto, que es premio Andersen, que como ustedes saben es llamado el Pequeño Nobel porque es el premio mundial de literatura infantil y juvenil. Entonces me da mucho orgullo que Tere sea pues premio Andersen, porque es la primera persona de América Latina que lo gana, y por supuesto tenía que ser mujer. Me llama mucho la atención, Kiliel, cuando estoy revisando y viendo y leyendo algunos de tus poemas. Tienes muchos como versos libres, ¿verdad? Sí. O sea, trabajas mucho con el verso libre. ¿Por qué utilizas tanto ese verso libre? De alguna manera, no sé, rompe un poco la melodía. Uh-huh. Y es bien interesante. O sea, son bien interesantes esos versos, me gustan muchísimo. Fíjate que voy a culpar a los dos maestros más significativos que tuve en mi juventud en esto de escribir poesía. Cuando yo comencé a estudiar la carrera de letras, me gustaba escribir. Entonces llego y me encuentro con que tenía compañeros que habían sido talleristas de Juan José Arriola, del doctor Elías Nandino, y eso te impone, y obviamente lo que hice es que abandoné la pluma, y lo poco que escribí no se lo mostré, pero ni a mi sombra. Entonces, cuando terminamos la carrera, mis compañeros comenzaron a reunirse cada fin de semana en el taller de poesía de Raúl Bañuelos, y él lo tenía atrás del edificio de Espejos, que es el edificio principal administrativo de la UDG, en una casita vieja muy tapatía de esas así tradicionales de la ciudad. Y yo comencé a asistir a su taller, y un día me dice Raúl: Kiliel, ya entendí tu juego. Si vas a venir, participas en el taller, escribes y haces todo lo que hacen los demás, porque no puedes venir solamente a pasar un rato con tus amigos. Entonces, obviamente, pues me presenté ya con materiales, y Raúl pues empezó a hacerme algunas críticas. Y una de las cosas que yo aprendí mucho con él es que a veces el romper la musicalidad es precisamente la forma más bella de formar la musicalidad, porque se generan como lo que yo llamaría como círculos más amplios, ¿no? Sí. Así como la música, cuando es muy breve, tiene círculos también, como, voy a usar la palabra casi sonsonetudos. Yo creo que pasa un poco lo mismo con la poesía, ¿no? El verso libre te da como círculos mucho más largos, te da rimas escondidas, te da un metro escondido. Entonces, de esa manera como que está jugando un poco más como una partida de ajedrez con el lector, ¿no? Donde es como si el escritor le dice al lector: a que no me entiendes, y el lector dice: a que sí. Exacto. Entonces, para mí es como más divertido, es un diálogo más cercano. Que también tiene mucho que ver la imagen, es decir, claro, la manera en que los presentas también, ¿no? Sí, me gusta mucho el caligrama. Alguien dijo por ahí en una ocasión del poeta Alejandro Garrigós, me dio mucha risa porque él decía, bueno, no es hacer dibujitos, y después a él mismo le dijeron: eres de la generación Kiliel, ¿no? Entonces, así como, ay, trágame tierra, ¿no? Porque lo que menos quieres es que tus alumnos se parezcan a ti, y creo que en el caso de él yo me siento muy contenta porque no se parece a mí. Alejandro es Alejandro, y nadie más que él, ¿no? Y muy orgullosamente vallartense también. Pero, pues también he visto, no sé, otras cosas que me han llamado la atención, que fue el taller al que yo asistí de Ricardo Yáñez, que él recientemente me dijo un consejo que me pareció muy lindo y que recordé haberlo escuchado en otras ocasiones desde mi juventud con él. Él me dice: a veces no hay que poetizar la poesía. Y con eso él lo que quiere decir es que en ocasiones, si estás insistiendo tanto en la forma, entonces te olvidas del fondo, y entonces llega el momento en que se diluyen tanto la forma como el fondo, ¿no? Y creo que sí, entendí que a veces como que hay una cierta sencillez que a final de cuentas acaba siendo más musical, acaba siendo más comunicativa. Y hay una historia atrás, además, ¿no? Claro. Que de otra forma tal vez se pierde un poco la historia cuando estás demasiado preocupada por la forma. Que te voy a decir una cosa, de hecho mi preocupación es evitar la forma, Uh-huh. porque el cerebro humano funciona por similitudes. Entonces es mucho más fácil rimar que no rimar, sobre todo cuando estás buscando ritmo. Claro. Entonces muchas veces me doy cuenta de que hice una rima y digo: ah, caray, ¿cómo rompo esa rima? O ¿cómo la oculto? O ¿cómo la reconstruyo?
pero sí, sinceramente me cuesta más trabajo no rimar que rimar, pero me gusta más. Y pues déjanos escuchar más. Ya creo que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a un corte. Sí, se va tan rápido el tiempo, ¿verdad? Bueno. Es que está tan interesante tu plática y tu ahora sí que tu descripción, ¿no? De todo lo que nos estás leyendo. Gracias. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Sonidos e ideas vibrando.